Buenas tardes, estamos transmitiendo desde la Escuela de Trabajo Social, jueves de academia. Comenzamos con nuestra actividad del día de hoy con nuestro invitado Luis Angarita. Vamos a esperar unos segundos que comiencen a conectarse las personas y nuestro invitado para dar inicio a este jueves de academia número 14. Buenas tardes. Jueves de academia comenzó en mayo. Ya llegó nuestro invitado. Estamos esperando que se conecten algunas personas, pero vamos a irnos. Profe, no sé si usted está conectado desde una computadora, tiene que conectarse desde su teléfono, porque no me permite unirlo a la transmisión. No sé si me está oyendo. Estamos solo los dos en la transmisión, no se ha unido más nadie. Buenas tardes, gracias a las personas que se están conectando. Estamos comenzando con nuestro jueves de academia del día de hoy. El jueves de academia número... Saludos, Nayeli, egresada de la Escuela de Trabajo Social. Hola, Hola, ¿cómo estás? cómo, Buenas cómo tardes. estás? Bien, ya estamos entonces conectados. Se unió la profesora Birna Johnny. Saludos. Amílcar, saludos. Salud. ¿Cómo estás? Muy Buenas buenas tardes, ¿cómo tardes. están? Bueno, estamos bastante contentos. Estamos en nuestro jueves de academia número 14, una actividad que estamos haciendo desde el mes de mayo y que ya arriba de su semana número 14. Además de tenerlo usted como invitado especial de la Escuela de Estudios Internacionales. Entonces, bueno, qué mejor manera de celebrarlo, ¿no? Sí, vale. Vamos a esperar unos segunditos. Son como ustedes bien saben, Jueves de Academia es un espacio de intercambio académico que estamos realizando desde la Escuela de Trabajo Social, donde discutimos diversos temas de interés nacional sobre trabajo social, ciencia social, organizados desde la Escuela de Trabajo del Observatorio de Política Social. Hoy tenemos un invitado especial, el profesor Luis Angarita. Vamos a estar hablando sobre la emergencia humanitaria y la situación en Venezuela. Saludos al profesor Pedro Carranza, acaban de conectar, a la profesora Margarita Rojas también. Y vamos a ir a nuestro invitado de hoy, el profesor internacionalista por la Universidad Central de Venezuela, docente e investigador de la Escuela de Estudios Internacionales. Es magíster en Economía Internacional, es docente categoría agregado y jefe de cátedra de Relaciones Internacionales. Estamos muy agradecidos que el profesor haya aceptado esta invitación. La dinámica es la siguiente, profe. Vamos a tener una presentación del tema. Mientras tanto, recibimos las preguntas y los comentarios de las personas que están conectándose con nosotros. Se las planteo y usted posteriormente las responde. Ahorita creo que estamos teniendo un pequeño problema de conexión. Ahora me estoy acercando a la ventana a ver si tengo mejor conexión así. Ajá, sí, por uno se lo perdimos 5 segundos. Ok, sí. Voy a repetir toda la información. La dinámica es la siguiente. Usted en 25 minutos presenta sus temas, los desarrolla, luego yo le doy las preguntas del público y pasa a responder las dudas que se ha presentado al público o los comentarios. Como bien ustedes conocen, la transmisión de Instagram es durante una Ok, hora. tengo Entonces vamos a tratar. 25 minutos tengo. Exacto. Si por algún motivo se interrumpe la transmisión, nosotros nos volvemos a conectar, así que todos por muy pendientes, porque nos volveremos a establecer contacto. Adelante, Ok, profe. bueno, muy buenas tardes y agradecidos
a la profesora Jennifer García, directora de la Escuela de Trabajo Social, y a toda la comunidad de la Escuela de Tesistas. He seguido las discusiones que han tenido con varios profesores y bueno, vamos a tratar de hacer un pequeño repaso para no tratar o evitar que sean repeticiones de lo que ya se han dicho y tratar de darle cómo es el enfoque de todo lo que es la situación de la emergencia humanitaria y la cooperación internacional. Para eso vamos a tocar unas breves definiciones como para enmarcar muy bien y entender qué es lo que está sucediendo en Venezuela con todo lo que es una emergencia humanitaria compleja, por qué se requiere cooperación internacional, cómo se clasifica esta cooperación internacional y tener estas categorizaciones desde el punto de vista formal, académico, institucional, mucho más allá de todo lo que nosotros vivimos como venezolanos, que sabemos que estamos en crisis, que sabemos que hay una inflación que está perjudicando profundamente los bolsillos de los venezolanos, que esto se traduce en situaciones importantes con respecto a la alimentación y desnutrición infantil. En COVID presentó recientemente la encuesta de condiciones de vivienda, proyecto que tienen conjuntamente varias universidades, incluyendo la Universidad Central de Venezuela, de cómo es esta situación y es algo que creo que la comunidad de la escuela debe conocer y lo debe vivir porque aparte es la realidad que vivimos todos los venezolanos. Y sobre esta situación donde hay una pobreza extrema, donde más del 90% de la población tiene pobreza de ingresos, eso es una categorización que podemos explicar, que hay escasez de alimentos, hay condiciones difíciles de acceso a salud, a educación, etcétera, etcétera, viene el término emergencia humanitaria como algo que define la Organización Mundial de la Salud como la situación en la cual la sociedad ha sido desbordada en su capacidad para atender los requerimientos, sobre todo sanitarios, de esta sociedad. Entonces, nos estamos enfrentando y ahorita lo podemos asociar muy bien con todo lo que está sucediendo con la pandemia del COVID, en donde la principal preocupación de los países es que la velocidad de contagio fuese tan grande o tan alta que podía llegar a contagiar a tantas personas que colapsaran su capacidad de hospitalización y de atención sanitaria. El caso de Venezuela es que ya tiene un sistema muy deteriorado, por lo tanto, la condición de emergencia humanitaria ha estado presente incluso antes que comenzara la pandemia, lo que agrava toda la situación de la pandemia y los efectos que pueda tener en la sociedad. Tiene el apellidito, tiene el apelativo, tiene el adjetivo calificativo de compleja. Y mucha gente se pregunta por qué compleja. Bueno, porque en estas circunstancias la emergencia humanitaria normalmente está asociada a eventos sobrevenidos. Por ejemplo, un terremoto que desborda la capacidad de la ciudad para atender a los refugiados, una situación de guerra, un maremoto, un desastre natural, una tormenta, etcétera, etcétera, etcétera. Venezuela no ha pasado por nada de eso, sino que la situación de deterioro de su sistema de salud está originado principalmente por la política pública. Por lo tanto, cuando es algo no sobrevenido, sino un deterioro continuado a lo largo del tiempo, se cataloga como emergencia humanitaria compleja porque deriva de la inacción del Estado que debe proteger a la sociedad y debe atender todo lo que es su sistema de salud. Como indicadores, bueno, ya más o menos he mencionado esto. Indicador básico de la situación tiene que ver, por supuesto, con la nutrición, tiene que ver con
con la capacidad de atender la alimentación. La encuesta de condición de vivienda señala cómo ha sido la disminución en peso y talla de gran porcentaje de la población venezolana. Con respecto a la nutrición, sus índices de desnutrición y ya alcanza al 15% o 15 cada 10.000 niños sufren de desnutrición o de desnutrición crónica que se mantiene a lo largo del tiempo y que en el caso de la desnutrición infantil es sumamente grave porque puede llegar a generar taras en el proceso del desarrollo del individuo. Eh, Frente a todo este escenario complejo en Venezuela y complicado por todo lo que tiene que ver lo continuado de la crisis, ya han visto, gracias al profesor Luis Crespo, cómo ha sido la condición económica deteriorada a lo largo del tiempo. Tenemos 7 años de recesión económica, esto con todo lo que corresponde, o todas las imágenes en cuanto a producción, en cuanto a consumo, en cuanto a exportaciones, importaciones, en cuanto a todo lo que es la actividad productiva nacional. Eso, tener 7 años en recesión implica que poco a poco se está perdiendo la capacidad productiva y hoy estamos en una pequeña fracción de lo que podíamos llegar a producir y consumir hace 7 años. Desde el punto de vista eh, político y importante que va a condicionar todo lo que es la aplicación y operación de lo que se entiende como cooperación internacional. La cooperación internacional es un campo de todo lo que es la política internacional y la economía internacional que trata de ayudas unilaterales o transferencias de fondos, bien o de países desarrollados a países en vías de desarrollo, o bien a través de organismos especializados con el fin de atender situaciones críticas y sobre todo en los últimos 20 años, a partir de la declaración primero de los objetivos del milenio y luego de los objetivos de desarrollo sostenible, con, digamos, un objetivo claro definido en cuanto a reducción de pobreza, a acceso al agua, acceso a la educación, alfabetización, en cuanto a la salud, por supuesto, con indicadores muy claros en cuanto a la salud materno-infantil, en cuanto a la cobertura de los servicios de salud y la atención que pueda tener a toda la población. Cuando hablo entonces de organismos especializados, tengo que referirme, por supuesto, a cómo está organizado el sistema internacional y cómo desde Naciones Unidas cuando hablamos de la infancia, la niñez y todo lo que tiene que ver con la atención al niño. Tenemos la OMS como Organización Mundial de la Salud. También tenemos la UNESCO vinculados a los temas de educación, pero sobre todo en el caso de las Naciones Unidas, al Programa de Naciones Unidas del Desarrollo, que sería como el ente garante y rector de toda la coordinación del sistema de Naciones Unidas. Así, por ejemplo, su representación en Venezuela, la representación de todos los organismos especializados, fondo de población, oficina de asuntos humanitarios, UNICEF, etcétera, etcétera, todos terminan siendo coordinados y representados por el PNUD como el garante de que haya toda una política integral en la atención de la cooperación internacional desde el punto de Naciones Unidas. También vamos a conocer a otras organizaciones, por ejemplo, la Cruz Roja, que también tiene una marca importante en todo lo que es la atención sanitaria, pero vemos que también dentro de su organización hay algún tipo de separaciones y clasificaciones y
competencias para cada uno de estos niveles. Y también vamos a hablar, por supuesto, porque todo esto tiene que ver con dinero, con la situación financiera de esta ayuda internacional. Eh, Como ya he mencionado, bueno, el sistema de Naciones Unidas es un sistema complejo. Hoy en día está principalmente orientado por los objetivos de desarrollo sustentable. Estos son 17 objetivos que abarcan casi todas las políticas de desarrollo humano, que tratan siempre de fomentar las capacidades de los individuos y de las sociedades para alcanzar mejores niveles de bienestar, de desarrollo y en términos generales. Tienen objetivos específicos en donde hablan desde la salud, la educación, la esperanza de vida, pero también ya en cuestiones mucho más especializadas, por ejemplo, ciudades sustentables, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Los órganos especializados hoy en día en Venezuela tienen un papel importante porque toda vez que estamos en una crisis económica, estamos en una crisis social y ahora, sobre todo a partir del 2019, con una crisis de política y política internacional en donde se ha puesto en duda el reconocimiento de las figuras públicas y de los encargados de la administración pública, el papel de Naciones Unidas empieza a ser importante porque para las Naciones Unidas el gobierno que encabeza Nicolás Maduro es el legítimo y es con quien hace toda la interacción como órgano especializado derivado o dependiente de Naciones Unidas. Por otro lado, vamos a ver, por ejemplo, que otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional, que son órganos financieros especializados y que tienen como competencia la ayuda y la asistencia técnica, sobre todo en épocas de crisis del sector externo, financiero, económico, al no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro, tienen las manos atadas porque no encuentran interlocutor válido con que aplicar planes de ajuste y rescate de la situación venezolana. Volvamos al tema de lo sanitario, que es, digamos, el centro de atención de la emergencia humanitaria. Recordemos una vez más que esta está presente incluso antes de la pandemia y el mundo ha venido alertando con mucha preocupación como una cadena de hechos. La crisis económica ha durado mucho tiempo, esta crisis ha generado una inflación terrible y una pérdida del empleo productivo venezolano. Esto ha disminuido enormemente la remuneración real del venezolano, que lo ha hundido a un 90% de la población en pobreza y que, por supuesto, empieza a tener problemas de alimentación, problemas de nutrición y con unos servicios públicos depauperados, en donde ya no es que no tengamos servicios confiables de telefonía, de luz, tenemos problemas de comunicación para establecer esta conferencia por internet, pero muy especialmente en el caso de la salud. Como dice el aforismo popular, éramos muchos y parió la abuela. Luego de estar ya bastante deteriorados, viene este evento sobrevenido que es una pandemia, una epidemia de carácter global. Está en estos momentos en su fase exponencial en Venezuela, y todos los organismos internacionales que tienen un estudio riguroso científico de cómo son las condiciones de todos los países alertan que la condición en Venezuela puede ser de las 5 más graves del mundo por ya la condición preexistente de un deterioro de todo su sistema sanitario. Y a esto se le suma, por supuesto, que muchos organismos especializados están de manos atadas para actuar directamente porque, bien, o no tienen un vínculo directo con el gobierno de Maduro, quien es el que tiene el control efectivo de todo el sistema de salud y de todas las instituciones del Estado, o aun teniéndolo,
tienen bastantes limitaciones para en el campo realizar todo el proceso de asistencia humanitaria, como ONGs, como Médicos Sin Fronteras, el Programa Mundial de Alimentos, tiene una red de voluntarios y que quiere entrar a ayudar para paliar la situación. Esta requiere, por supuesto, de la autorización y de la anuencia por parte del gobierno de Maduro, y este no es expedito porque siempre acusa a la ayuda internacional como injerencista, como violadora de la soberanía nacional y que puede llegar a afectar la estabilidad política del país. Afortunadamente, y digo afortunadamente para la población venezolana, el conflicto venezolano, que no es tema de esta conferencia, ha tenido un pequeño espacio de arreglo y logró escasamente hace 2 meses un proyecto marco que permite la coordinación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de la Asamblea Nacional para facilitar la acción de la comunidad internacional en Venezuela y que el conflicto político no sea una traba para poder lograr esta asistencia. De modo tal que ya tanto representantes de la Asamblea Nacional como el diputado Pizarro u otros personeros han venido anunciando paulatinamente que fondos detenidos o en Europa o en Estados Unidos, bien de donantes o bien propios de la Organización Mundial de la Salud, han sido canalizados y han permitido fondear compras de insumos y equipos para atender el sistema sanitario venezolano que está deteriorado. Uno de los indicadores que nos llama mucho la atención de toda esta situación tiene que ver con que por el deterioro del sistema de salud, en el caso venezolano, es uno de los países que más está enfrentando a infecciones y contagios dentro del personal de la salud y que tiene la tasa de afectados y de fallecidos más elevada del personal de la salud con respecto a la población en general. Por otro lado, también podemos mencionar que como paralelo a todo el esfuerzo de los organismos especializados de Naciones Unidas está el Cruz Roja Internacional. Cruz Roja Internacional tiene 3 niveles de organización. Está la Cruz Roja Venezolana. Esta Cruz Roja Venezolana es una red de voluntarios vinculados a la salud que está asociada a su vez a una federación internacional de Cruz Rojas, que cada país tiene su voluntariado nacional y que trabajan en conjunto con algo que se llama el Comité Internacional de la Cruz Roja, que cada una de ellas, tanto la Cruz Roja de Venezuela como la Federación, como el Comité Internacional, tienen figuras jurídicas independientes y han un mecanismo de funcionamiento, competencias. Cada quien tiene un nivel específico de atención. Por ejemplo, el Comité Internacional tiene programas específicos para atender situaciones de emergencia en municipios altamente riesgosos como puede ser en el estado Bolívar. Vemos recientemente que la Federación de la Cruz Roja logró la donación de 15 toneladas de insumos, de insumos protectores como batas, barbijos, guantes y todo lo que es el equipo para proteger el equipo médico que está vinculado a la pandemia, porque al final todo termina atendiendo al foco central de la crisis humanitaria, que tiene que ver el sistema sanitario para la crisis humanitaria. Pero la cooperación internacional no se detiene ahí o no debe detenerse allí porque la cooperación no solo atiende al evento sobrevenido, no atiende a la coyuntura, sino que debe entender a todo el sistema, a todo el entramado económico y vemos cómo la mayoría de los países del mundo están coordinando para
por un lado, lograr congelamientos de pagos de deudas para destinar mayores fondos a atención de la crisis, reestructuraciones de deuda externas. Hemos visto noticias como Argentina, Ecuador, Perú han logrado mejores negociaciones para poder destinar más recursos a toda la atención de todo este sistema. O, por ejemplo, vemos como en los países europeos y los países norteamericanos están enfocados sobre todo a generar estímulos económicos tanto a las personas como a las empresas para poder reactivar lo más pronto posible el aparato productivo nacional con todos los criterios de protección y de prevención de la epidemia, y que podamos salir lo más pronto posible de esto. En el caso de Venezuela, esto es un problema un poco más complicado porque los organismos financieros especializados, como ya hemos mencionado, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, sí tienen como política el no reconocimiento de Maduro por todas las consideraciones políticas que ya conocemos, por la ilegitimidad de la elección del 2017, de 2018, por todos los eventos sucedidos en el 2019, y Venezuela enfrenta una condición de pauperización de sus cuentas internas, de sus condiciones internas, de default de deuda externa, porque tiene más de 3 años que no paga a acreedores internacionales, que no puede acceder a financiamiento internacional porque el sistema financiero lo tiene vetado por mora, y que no tiene credibilidad para acceder a nuevos fondos, nuevos préstamos, incluso no solo préstamos, sino otorgamientos en forma de ayuda oficial al desarrollo, que son estas donaciones que pudiesen tener organismos especializados para paliar las condiciones del país, no solo en pandemia, sino en su crisis generalizada. ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, ayudas por otros medios. Por un lado, la Asamblea Nacional, que es desconocida por la mayoría del gobierno, tratando de lograr acciones de organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos, y todas las alertas que hace la Comisión de Derechos Humanos para la operación de organismos no gubernamentales en la crisis venezolana. Vemos cómo han conseguido la canalización de grandes donaciones de Estados Unidos, de España, de la Unión Europea, para que puedan ser efectivos por lo menos en el último mes unos 18 millones de dólares, que son muy pocos para todo lo que necesita el sistema en materia de salud. Y por el otro lado, en el caso del gobierno de Maduro, bueno, también por sus alianzas geopolíticas, ayudas por otros medios, por las donaciones que recibe de China, por las donaciones que recibe de Rusia, por las compras que hace de insumos médicos a Rusia, a Irán o a Turquía. Y de alguna manera la descoordinación termina reflejando una realidad bastante anárquica y precaria de todo lo que es el sistema de salud al que se refiere la emergencia sanitaria, y que como conclusión, desde el punto de vista de la academia y de las relaciones internacionales, el sistema internacional le pide a Venezuela, le urge a Venezuela que haya una respuesta urgente, pero sobre todo política, que permita allanar el camino a soluciones más efectivas, más concretas, y que puedan resolver no solo la crisis generada por la pandemia, sino toda la crisis universal. Así lo vemos por los comunicados no solo de la Conferencia Episcopal, que lo vimos recientemente, sino también de la Unión Europea, que dice que son una situación política que se sigue deteriorando, pero que la única forma tiene que pasar por un acuerdo entre los venezolanos. Creo que bueno, pero, estoy cumpliendo mis 25 minutos, Jennifer. sí, muy preciso el cumplimiento del tiempo. Bueno, ya tengo aquí una persona con algunas preguntas. Quiero aprovechar para saludar a las personas que se conectaron, a
Está el profesor Luis de Sano, profesor Luis Crespo, hay egresados, estudiantes, también, bueno, comento que hay algunos problemas de conexión que me han reportado, personas que no han logrado ingresar, y bueno, están allí intentando conectar. Saludos al profesor también Jesús Flores, que se conectó. Tengo una pregunta, ¿toda ayuda proveniente de organismos internacionales pasaría por el control de los mismos que ocasionarían la emergencia humanitaria compleja? ¿Qué podría usted responder a este comentario? Sí, eso ha sido una discusión muy ardua en los organismos internacionales, sobre todo de los donadores, porque los donadores quisieran donar, pero quisieran que la donación fuese efectiva y que no se desviara en el camino. Pero también es cierto que la aplicación real, el sistema de salud público está en manos del Estado y no está planteado de ninguna manera que el control de estas unidades pase a manos de un organismo internacional. Lo que puede llegar a hacer el organismo internacional es canalizar incluso la compra para que termine llegando los insumos médicos ya comprados a el destino, pero al final del día quien gestiona, quien dirige la unidad médica, el hospital, el centro hospitalario, termina siendo el Estado venezolano. Exacto. Bueno, también tengo otra pregunta acá, aprovecho para saludar a la profesora María Angelina Rodríguez. ¿Cómo gestionar los recursos de la ayuda humanitaria para que lleguen a los más necesitados y no se ejerza su discrecionalidad y puedan evitar un genocidio por omisión? Creo que va más o menos en el mismo sentido. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la comunidad internacional para que, facilitándose a través de este acuerdo marco que se logró entre el doctor Julio Castro por parte de la Asamblea Nacional y el ministro de Salud por parte del gobierno para facilitar que los recursos circulen y que estos recursos lleguen a los organismos especializados como Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, y que estos terminen comprando los insumos y entreguen los insumos ya realizada la procura. De alguna manera, esto facilita o por lo menos garantiza que estén canalizados de manera más eficiente al objetivo que es comprar los insumos médicos. Saludos a la profesora Nazarelis Blanco, también está conectada la profesora, quien fuese decana de la Facultad de Odontología. Saludos, gracias por conectarse, profe. Pregunta a uno de los estudiantes, ¿cómo podemos desde nuestra universidad contribuir con estos organismos? ¿Qué contribución puede dar la universidad? Bueno, normalmente quienes aceptan y quienes reclutan voluntarios son las Cruz Roja. Hay un programa que está llevando el Comité Internacional, la sede queda en La Castellana. Muy probablemente allá hay oficinas que atienden y que pueden canalizar grupos de voluntariado. La Cruz Roja también, esta es la que queda en La Candelaria, en Quebrada Honda, que puede orientar todo lo que es la canalización. De parte del Sistema de Naciones Unidas, ellos están realizando todo lo que son los proyectos administrativos para lograr eficientemente que se logren la canalización de recursos, la compra de los insumos y que estos puedan llegar al territorio venezolano. Me pregunta cómo se puede acceder, es decir, cómo una comunidad puede acceder a ayuda humanitaria si considera que tiene personas que la necesitan directamente, que están en extrema vulnerabilidad. Por eso, en el caso de las comunidades, están asociados sobre todo al tema del programa de alimentos. Y vemos que hay un gran debate hoy, sobre todo, de por lo menos 150 ONGs a nivel global
que le están pidiendo acceso a el gobierno venezolano que permita digamos, que acepte el ingreso de personas con credenciales de organismos no gubernamentales cuya función va a ser la labor humanitaria, que atienda bien a través del Programa Mundial de Alimentos, bien a través de organismos especializados de Naciones Unidas. Pero la ley venezolana desde un tiempo para acá es muy rígida y no permite la acción de ONGs no registradas en el país dentro del país. Por lo tanto, tiene un requisito previo que es que le exige que haya todo un registro nacional, que tenga todo un reconocimiento nacional para que pueda operar dentro del país. Profe, exalumnos suyos se conectaron y lo están saludando. Por acá tengo un saludo de Sebastián. Saludo. Sebastián MFA. Otra cosa es, todos los países se encuentran actualmente en emergencia humanitaria compleja. No escuché. Aparte de Venezuela, que usted conozca. No, hay situaciones tienen indicadores que pueden padecer hambruna luego de la crisis, finalizando el 2020, comenzando el 2021. Son 5 países. Estos países están vinculados a procesos muy dañinos de guerras internas, como lo pueden ser Yemen, Sudán, Siria. Y Myanmar, que son los países que tienen mayor vulnerabilidad y que pudiesen llegar a sufrir hambrunas en los próximos meses. Profe, usted como estudioso de relaciones internacionales y de la situación de los diversos países, ¿en qué momento pensó que Venezuela iba a llegar a necesidad humanitaria y estar en una emergencia humanitaria compleja? No, impensable yo creo que para todos los venezolanos y sobre todo para los profesores de la universidad que nos dedicamos a estudiar no solo la realidad internacional, sino la realidad del país y todo su entorno, que el deterioro de las condiciones del país llegasen a tener condiciones tan precarias que hasta la propia labor docente se convierte en un hecho altruista porque prácticamente no tenemos una remuneración digna. O sea, nosotros incluso como profesores lo padecemos, ya no solo como analistas, sino como ciudadanos, como hemos visto que se ha deteriorado nuestra calidad de vida. Aquí tengo un comentario, profe. Definitivamente todo este tema de la emergencia humanitaria compleja tiene que ver con lo político. ¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar el proceso que conduce a una salida electoral? Pregunta compleja, pero creo que más de el cómo, lo importante es el qué, el mensaje. La comunidad internacional, con bastante experiencia en todo en conflictos nacionales, entiende que dentro de las sociedades pueden haber conflictos, pero también entiende que la solución definitiva de esos conflictos debe pasar por un proceso de reconocimiento político de cada una de las partes en sus diferencias y mire esas diferencias a través de un proceso electoral. Entonces, por eso el tema electoral es tan importante en el sistema internacional, por eso como los países reiteradamente hacen llamados a que haya un proceso electoral en Venezuela y que ese proceso electoral sea reconocido por las partes, porque si una parte solo hace una elección solo para una de las partes y la otra parte no participa y no lo reconoce, sigue estando presente el conflicto y sigue deteriorándose toda la situación nacional. En efecto, como dice la pregunta, toda la situación nacional deriva de un conflicto político que no hemos sabido solucionar como venezolanos en los últimos 10 años. Voy a seguir revisando acá los comentarios para hacerse. A ver, muchos saludos, varias personas conectadas.
Una pregunta que consigo por acá, para acceder a la ayuda humanitaria necesariamente se debe estar vinculado con el gobierno o el régimen. No te escuché. Para acceder a la ayuda humanitaria necesariamente se debe eh, canalizarse a través del gobierno, No, o hay algunos otros mecanismos por los cuales se pueda canalizar la ayuda humanitaria. una vez más, el, el último ejecutor al final del día, quien, aunque te salves todos los elementos de control y trates de evitar algún tipo de interacción con el gobierno de Maduro, el destino final va a ser un hospital. Y todos los venezolanos quisiéramos que los hospitales estuviesen en las mejores condiciones de equipamiento y de insumos como para tener un sistema de salud que responda a nuestras necesidades. Y al final del día, el sistema de salud va a estar dirigido por alguien que depende administrativamente de quien tiene el control del Estado. Entonces, no nos enfoquemos en esta ayuda puede o no oxigenar al régimen o puede o no darle, lo que nos importa es robustecer el sistema de salud nacional porque al final del día quienes somos los usuarios del sistema de salud somos nosotros los venezolanos. Exacto. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo estiman, asumiendo que se produzca el ingreso de la ayuda internacional, que pueda nivelarse la emergencia humanitaria? Una pregunta bien difícil, pero bueno, acá se la hacen. Otra pregunta, ¿políticas sanitarias como el poliedro responden a los requerimientos de los organismos internacionales? Vamos con la primera. Por eso la gente vincula muchísimo lo que es la necesidad de un acuerdo político o de solucionar el conflicto político como una medida definitiva, ya que entiende que todo lo que tiene que ver con la ayuda internacional solo son mecanismos temporales que solo atienden la coyuntura, que nunca van a dar una solución real y efectiva permanente a lo que es el sistema. Por lo tanto, la ayuda internacional no está orientada a equipar definitivamente y poner los hospitales como hospitales del primer mundo. Está para atender las deficiencias de insumos y de equipamiento que tienen en estos momentos. Por ejemplo, el año pasado vimos cómo se lograron plantas eléctricas para algunos hospitales a través de Naciones Unidas o se lograron el reforzamiento de equipos de enfriamiento y de aires acondicionados para algunas salas y algunos quirófanos, pero esto no puede, ni es una solución definitiva, ni debe depender de los organismos internacionales, sino de un buen gobierno, y un buen gobierno pasa por la solución de la crisis política que tenemos. Con respecto al poliedro, si entre los criterios, mira, el, creo que no soy el indicado como para ver para evaluar las condiciones sanitarias que reúne el poliedro. Conozco poco de ellas. Entiendo que lo sobrevenido de la pandemia mostró una diversidad de políticas públicas muy, muy polémicas, algunas muy innovadoras, otras por el desbordamiento de las capacidades reales de las sociedades. Por ejemplo, aunque suene muy, muy duro, en la ciudad de Madrid llegamos a ver, por ejemplo, una pista de patinaje que fue usada como morgue o como referido porque no había capacidad en el resto de la ciudad. Eh, y como contraste a eso, por ejemplo, cuando en Guayaquil se desbordó la situación, la ciudad no tenía cómo levantar cadáveres de las calles, un poco ilustrando lo drástico que pueden llegar a ser la eficiencia o no de las políticas públicas. Con respecto a lo del poliedro, creo que pareciera una que puede
atender el desbordamiento de todo el sistema de hospitales. Muchas personas dicen que ya no hay camas clínicas para atender a la creciente cantidad de contagiados e infectados. Por lo tanto, el poliedro es una medida que querámoslo o no, hay que tener, y que al final del día termina atendiendo mal o bien a una población que necesita una atención sanitaria. Tengo acá una pregunta y un comentario. La profesora Margarita Rojas hace este planteamiento. ¿Es posible celebrar actos electorales en momentos de emergencia humanitaria? El profesor Luis Crespo dice: los activos helados a nivel internacional, los funcionarios del régimen, que se deberían hacer, deberían repatriarse y que estén al servicio de la reconstrucción del país. El tema de las elecciones es tan importante que incluso es un derecho humano. La Constitución de Venezuela incluso garantiza que aún en condiciones de no se suprimirán ni procesos electorales ni derechos humanos por la importancia que tienen las elecciones en el acuerdo social y del país. Y de acuerdo con el profesor Luis Crespo, creo que uno de las grandes peleas que hay en la política es sobre los recursos del Estado y cómo canalizarlos eficientemente para que respondan a la atención propia del venezolano y que no se desvíen a vías fraudulentas de corrupción, de compras con precios elevados, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que gran parte del esfuerzo de la comunidad internacional está orientada precisamente a allanar ese camino, avanzando en procesos de procura de los insumos para avanzar en ese camino. Muchas gracias por su respuesta, profe. Hay otro conocimiento que le hacen sobre esta situación donde tenemos el organismo político por excelencia, que es la ONU, y los organismos económicos por excelencia que usted mencionó, como el Fondo Monetario o el Banco Mundial. Ellos tienen una postura distinta sobre lo que está pasando políticamente en el país. Y cada uno de ellos actúa distinto. Entonces, ¿cómo pasar esto? ¿Y cuán difícil o problemático es esta desaveniencia que hay, este desacuerdo en cuanto a la situación del país desde el punto de vista político? Bueno, es un tema como para toda una conferencia, porque en efecto habla mucho de el diseño institucional, el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional está asociado a las cuotas que aportan los países y cada país tiene un peso específico en el proceso de toma de decisiones, mientras que en el caso de Naciones Unidas cada país es un voto y se diluye el proceso de toma de decisiones en algo mucho más amplio, como es la Asamblea General, en donde participan 193 países. Por lo tanto, el tema de la política internacional es un tema que nos permitiría hablar una hora más por lo menos, y sí muestra lo complicado que termina siendo el sistema internacional y lo limitado para ofrecer una respuesta efectiva. Y por eso la mayoría de la comunidad internacional o de los actores de la comunidad internacional termina apostando a que la solución necesariamente debe ser en Venezuela y entre los venezolanos. Bueno, profe, ya estamos acercándonos al cierre de la actividad. Ya se nos está cumpliendo el tiempo de una hora. Y quisiera pedirle algunas reflexiones sobre qué acciones pueden hacer los trabajadores sociales en medio de esta situación de emergencia humanitaria compleja y en cuanto a la posible cooperación internacional que se esté desarrollando en el país. No, importantísimo, porque el trabajador social es uno de los primeros al sistema de los servicios públicos, Lo perdimos 2 segundos. ¿Puede repetir?
Y que importante para el trabajador social conocer toda la realidad de lo que es la emergencia humanitaria compleja, de cuáles son sus categorizaciones, cuáles son sus campos de estudios. Por conocer estas cosas permiten lograr una interacción eficiente, por ejemplo, con los organismos vinculados al tema de nutrición, cómo canalizarlos y a dónde acudir, a los temas de salud, cómo canalizarlos y a dónde acudir, entender que la emergencia es muy amplia, la crisis es muy amplia, pero que tiene segmentaciones importantes y que esas segmentaciones pueden orientar la labor del trabajador social, el campo educativo, bien en el campo de la alimentación, bien en la interacción de organismos internacionales no gubernamentales y su acceso y su interacción en el campo, en donde los trabajadores sociales pueden dar sus capacidades de análisis y su metodología en la inserción dentro del campo. ¿Conoce algunas experiencias de trabajadores sociales en este momento cooperando con alguna esfuerzo de ayuda humanitaria, bien sea en Venezuela o en otros países? Sí, normalmente todos estos equipos son los equipos de intervención, son equipos multidisciplinarios en donde existen antropólogos, trabajadores sociales, economistas, pero importante el rol, el papel metodológico que puedan aportar los trabajadores sociales porque tienen una fortaleza en la realización de proyectos y su aplicación en el campo, que es quizás donde más pudiesen orientar a todo este sistema de la intervención de los organismos internacionales en crisis humanitarias. Bueno, profe, excelente respuesta. Muchas gracias por su tiempo, por dedicarnos esta hora en este jueves de academia. Quiero darles gracias a todas las personas. Tuvimos algunos problemas de conexión, me los reportaron que algunas personas no pudieron mantenerse en contacto. Pero bueno, como lo permite Instagram Live, posteriormente queda registrada la conferencia en nuestra cuenta Trabajo Social TK. Aprovecho para pedirles que sigan todas nuestras cuentas y que también dentro de un rato vamos a estar publicando todas las frases más resaltantes de esta conferencia para que ustedes las tengan y las analicen y reflexionen sobre este tema tan importante. Muchas gracias, profesor, por participar en este jueves de Academia número 14 y esperamos seguir en contacto para seguir debatiendo estos temas. Saludo a todos los profesores que se conectaron ya en estos últimos minutos y bueno, en especial a la profesora Mirna y por favor saluden a todos los profesores de la Escuela de Estudios Internacionales, amigos nuestros que siempre estamos en contacto y en debate. Bueno, saludos a toda la comunidad de la Escuela de Trabajo Social y a todos sus profesores y estudiantes. Saludos. Gracias, buenas tardes. Nos vemos en el próximo jueves académico.